Seguimos en la tarde fin de semana. Concluyó la 10ª edición del Foro Económico Mundial para Latinoamérica. Centenares de líderes políticos y empresarios se reunieron en la Riviera Maya, en México, para abordar los desafíos que enfrenta la región y la búsqueda de recetas para reimpulsar el crecimiento. Reformas estructurales, lucha contra la corrupción y transparencia fueron las principales recetas que destacaron expertos y académicos durante estos debates. Tenemos el análisis post-foro con nuestro periodista Gustavo Alegret. Una buena tarde, Gustavo. Adelante. Saludos desde la Riviera Maya, en Cancún. Ayer terminó aquí el Foro Económico Mundial y han sido diversos los debates que se han puesto sobre la mesa. Puntos como la productividad, como la integración regional, como la corrupción. Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, gracias por acompañarnos. En una valoración que le pido al principio de esta entrevista, ¿cómo ha visto este foro? ¿Ha servido para algo? Es un foro muy importante porque tiene varias características y una de ellas es justamente la posibilidad de dialogar entre actores diferentes de la sociedad, especialmente entre el sector privado y el sector público. Y yo creo que también hay organizaciones como la mía y otras que están aquí representadas y que podemos expresar nuestros puntos de vista con mucha libertad. Y creo que es un lugar para escucharnos unos a otros y también entender, por ejemplo, ayer hubo una pregunta que para mí fue crucial. ¿Por qué no se está invirtiendo más en América Latina? ¿No? Fíjate que es un tema central. O sea, nosotros necesitamos inversión y la inversión debe ser apuntalada. ¿Qué pasa en la mentalidad de los inversionistas? ¿Qué necesitan los inversionistas para venir? Ya sean nacionales o extranjeros, ¿no? Y fue muy interesante porque yo me llevo un par de enseñanzas ahí, ¿no? Primero, cómo logramos mejorar el tema institucional, ¿no? La institucionalidad pública, las reglas del juego. Aunque sean reglas estrictas, no importa, pero que sean reglas claras y reglas duraderas. Y en esas reglas entra el tema de la integridad y la transparencia. Deben ser reglas transparentes y que no se presten a corrupción, porque a la larga, entonces todo el mundo pierde, ¿no? Usted habla de corrupción, habla de institucionalidad. Y me vienen a la cabeza países como Venezuela, en menor medida probablemente Ecuador, Argentina, Nicaragua, países que tienen el interrogante puesto en estas dos grandes áreas. ¿A usted le preocupan? En realidad te voy a decir, nosotros tenemos una valoración, hemos estado en estos países que tú mencionas. Nicaragua, fíjate, es uno de los países que mejor desempeño económico tiene de Centroamérica, que mayor inversión extranjera está atrayendo en Centroamérica, que tiene el menor índice de violencia de Centroamérica. Nicaragua, curiosamente, tiene un gran desempeño en materia económica y social. Ecuador, una economía dolarizada, ¿no? Pero que ha sabido proteger la inversión, por lo menos hasta hace un año. El último año ha sido difícil para Ecuador en ese aspecto, pero la verdad es que Ecuador ha logrado algo que a mí me parece fundamental, y es que pudo renegociar, por ejemplo, sus acuerdos con empresas petroleras para que fueran más, yo diría, más proactivas en materia de generación de empleo, de royalties, de ubicación territorial. Nada de esto es fácil, pero el petróleo no se va a mover. Entonces, lo interesante es cómo logras reglas del juego que puedan ser más, yo diría, que sigan ganando las empresas, y nadie dice que no, pero que tengan mayores capacidades para integrarse a un proyecto de desarrollo. Pero eso no se da, eso le iba a preguntar, eso no se da en Venezuela. Mira, en Venezuela yo tengo ahí la siguiente opinión. El auge petrolero en Venezuela entre el 2002 y el 2008, 2009, logró una disminución de la pobreza y la desigualdad impresionante. La verdad que las ganancias del petróleo antes del periodo de Chávez se iban al decil más rico de la población. Ellos lo que hicieron fue redistribuir las ganancias petroleras en programas sociales. Lo que sí creo que ha faltado en Venezuela es la construcción de instituciones para poder darle sostenibilidad a esta inversión social, uno. Dos, para que en los periodos de vacas flacas como hoy, que el petróleo está en menores precios, se pueda apuntalar a partir de fondos de protección, como lo hace Chile, ¿no? El Fondo de Estabilización del Precio del Cobre. Creo que eso es lo que ha faltado en Venezuela. Pero compromiso social existe. Yo estuve en Venezuela hace 3-4 semanas y pude ver pues realmente el funcionamiento de varias de las misiones sociales. Mi preocupación es cómo sostenerlo, cómo sostener esto y también cómo lograr más apertura en el ámbito de que haya mayor debate político.
Una última consideración, la CEPAL, ¿cómo valora esa aproximación de Estados Unidos a Cuba, cuando parece que en Cuba no han cambiado muchas cosas desde el punto de vista de la gobernabilidad, se mantiene una dictadura y hay una serie de restricciones de los derechos fundamentales, y en cambio se está aproximando esas relaciones diplomáticas, que es compatible probablemente con lo que pasó entre Estados Unidos y la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, pero que ahora algunas voces dicen que esa aproximación viene demasiado deprisa, demasiado pronto, cuando Cuba no está haciendo gestos en esa otra dirección a favor de la democracia? Mira, yo creo que es mejor hacer un parangón con China. O sea, China, Estados Unidos tienen una relación mucho más directa, ¿no? Y China, pues también podrías decir que es un gobierno centralizado con el Partido Comunista, muy similar al de Cuba. Yo te diría que en Cuba lo que yo veo es que ellos tienen una asamblea nacional, y ponen a consulta nacional muchas de las cosas que están haciendo. Quizás no se observa el cambio a nivel, si tú quieres, de jefe de Estado, pero sí se observa a nivel de cómo consultan cada una de las decisiones. Ahora, este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, yo creo que es un acercamiento muy importante. Van a ganar todos, especialmente Estados Unidos, porque es el único país que se está quedando afuera de la actualización del modelo económico cubano. Creo que lo que es indispensable es que se retire el bloqueo. La eliminación del bloqueo es fundamental. ¿Para qué? Para que pueda haber un flujo de personas, de dólares y de inversiones. O sea, en realidad, Cuba está invitando justamente a que vengan los inversionistas, a que vengan los capitales, y yo creo que pues eso es lo que Estados Unidos está diciendo que se haga, ¿no? Entonces yo creo que llegó el momento de hacerlo, y la sociedad cubana yo creo que se va a ir abriendo a medida que tenga más acceso a la información, pues yo diría a ser más expuesto a lo que está pasando en el mundo. Ahora, hay que entender muy bien que en Cuba lo que te encuentras tú es un pueblo muy instruido, muy educado. O sea, no es un pueblo pobre, no es pobre en ningún sentido, tiene capacidades, tiene preparación, tiene instrucción, y eso hace toda la diferencia. Es la valoración, la opinión tras esta 10ª edición del Foro Económico Mundial para Latinoamérica que tenemos hoy con Alicia Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Señora Bárcenas, muchas gracias por estar en NTN 24. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Una buena tarde, Gustavo. Gracias.